Buenas, bienvenidos al módulo Educación en el paciente diabético taller de GLP-1. Mi nombre es Javier Carvajal, soy químico farmacéutico, coach en diabetes. El orden del día para esta presentación es evaluar el protocolo de educación para inicio de análogos del GLP-1 a pacientes en manejo con un esquema basal bolo de insulina, un esquema de insulina basal o la adición de una insulina basal más GLP-1 o un esquema con agentes orales o sin medicación. Entonces, antes que nada debemos mencionar que es importante que el paciente, para ingresar a esta educación de GLP-1, ya tenga conocimientos en el módulo de diabetes y generalidades y tipo de diabetes y sus diferencias. Entonces, para adentrarnos en el protocolo educacional en el paciente con diabetes tipo 2 que va a recibir un GLP-1 y que tiene un esquema basal bolo, debemos manejarlo en tres esferas principales. La primera esfera es la esfera de supervivencia, en donde queremos garantizar que el paciente retorne a nuestra siguiente consulta, garantizando que sepa corregir o tratar una hipoglucemia o una hiperglicemia. En la segunda esfera vamos a hablar del mantenimiento, en donde vamos a definir las metas y el monitoreo que va a realizar el paciente ya estando en su casa. Y la tercera esfera de la técnica, en donde analizaremos la correcta aplicación de los medicamentos, el almacenamiento para garantizar su estabilidad y el uso de las diferentes aplicaciones que existen. Entonces, antes de hablar de la estrategia, debemos de ver cómo funciona efectivamente la absorción del carbohidrato y la producción de insulina para que el paciente entienda cuál es el problema que se está suscitando y cómo lo vamos a corregir. Entonces, debemos de mencionar que el alimento ingresa por la boca, pasa al esófago, al sistema digestivo. Allí se empiezan a liberar unas sustancias llamadas incretinas que se encargan de estimular la producción de insulina por parte de nuestro páncreas. Esa insulina es liberada al torrente sanguíneo y la glucosa que ya ha sido absorbida es captada por esta insulina, adentrándose hasta las células para producir la energía necesaria para todas las necesidades fisiológicas. Simplificándolo para el paciente, tenemos este gráfico en donde podemos dilucidarle que el páncreas es el órgano encargado de producir la insulina, que esa insulina cumple una función de transporte hacia el interior de las células para que se produzca la energía. Esa producción de insulina se da en dos momentos particularmente. Una producción de insulina durante todo el tiempo que se necesite para la producción de glucosa por parte del hígado, digamos una producción endógena, y una producción de insulina por picos, en los cuales cada vez que haya un proceso de alimentación se va a ver una producción de insulina. Eso es lo que tratamos de emular con los análogos de insulina que nos aplicamos o que se aplican a nuestros pacientes, que han sido diseñados para tratar de hacer significar o hacer pasar esta funcionalidad de la insulina en nuestro organismo igual a las que hacemos con los análogos de insulina. Entonces, contamos con insulinas de tipo basal que tienen un funcionamiento durante las 24 horas del día, incluso más de 24 horas, como la insulina de Gludec, que tienen efectivamente su comportamiento basal, como lo vemos en la gráfica, sin picos de acción, mientras que las insulinas rápidas tienen un pico de acción que va de 3 a 4 minutos después de su aplicación, alargándose hasta por 4 o 6 horas, bajando ese pico. Tenemos también insulina regular o NPH o de Temir, que tienen una duración menor. Es importante que el paciente reconozca cuál es la función de la insulina en el organismo y las diferentes insulinas para quitar muchos de los mitos que se suscitan en el momento de la atención. También es importante reconocer el mecanismo de acción de ese efecto incretínico, porque vamos a añadir unos medicamentos que son análogos a las incretinas. Entonces, estos medicamentos cumplen una función similar, son parecidos algunos en un 95%, otros en un 97% a las incretinas producidas por el mismo organismo, al GLP producido por el mismo organismo, y cumplen la función entonces de estimulación del páncreas para la producción de insulina. También esta estimulación de la secreción de insulina lo que hace es disminuir la secreción del glucagón, por ende disminuye la síntesis de glucosa por parte del hígado. También el aumento en la producción de insulina hace que se capte mucho más fácil la glucosa por parte del músculo. También a nivel del túbulo digestivo hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, lo que causa que el alimento dure más tiempo en el sistema digestivo, causando periodos de menos alimentación, y también hay una estimulación del sistema nervioso central directamente en el hipotálamo, causando un aumento de la saciedad, lo que se traduce en una disminución del plato y una disminución de la ingesta. Entonces, ya teniendo en cuenta el paciente toda esta información de sus medicamentos, podemos entrar en la estrategia educacional. Entonces,
la estrategia educacional, entonces empezamos con la fase de supervivencia. El paciente tiene que reconocer qué es una hipoglucemia y cómo tratarla. Entonces definimos hipoglucemia como cualquier valor en sangre menor a 70 miligramos por decilitro. Las causas de las hipoglucemias son el exceso en la medicación, en este caso la insulina, retraso en los horarios de alimentación o ejercicios exagerados. También en el caso de algunos medicamentos como tipo sulfonilurias. Los síntomas de las hipoglucemias son temblor, palidez, palpitaciones, visión alterada, sudoración, mareos, debilidad, hambre exagerada o sensación de desvanecimiento. El paciente debe reconocer estos síntomas para que en el caso tal de que se presente el síntoma realice inmediatamente una determinación de la glucemia capilar, porque de acuerdo al valor de glucosa en sangre es que debe ingerir la carga de glucosa rápida. Si la glucosa en sangre está entre 50 y 70 miligramos por decilitro, debe ingerir una carga de glucosa de 15 gramos de absorción rápida. Si está entre 50 y 30 miligramos por decilitro, debe ingerir una carga de 30 gramos de glucosa, y si está en menos de 30, debe ingerir 45 gramos de glucosa de absorción rápida. Luego debe repetir la medición de la glicemia a los 15 minutos para determinar que hubo una correcta, digamos que hay una corrección de la glucemia, que ya está por encima de los 70 miligramos por decilitro. Si aún no ha subido la glicemia por encima de 70, debe repetir este proceso. Siempre que haya un episodio de hipoglucemia, debemos de reportarlo a nuestro equipo médico para que tomen los correctivos necesarios en el tratamiento o ajusten las dosis de insulina. Dentro de la estrategia, entonces, en la parte de la supervivencia tenemos también la fórmula de corrección para la crisis hiperglucémica o para tratar las hiperglucemias, que son determinadas como valores de glicemia por encima de la meta. Entonces, no todos nuestros pacientes van a realizar correcciones preprandiales, únicamente los pacientes que tengan insulina rápida en su basal bolo y que se midan antes de las comidas, les vamos a enseñar esto, que obviamente va a ser susceptible solo de alguna población. Entonces, en el momento de tener una glicemia por encima de la meta, vamos a determinar una meta como 140, ahorita vamos a hablar más de las metas, y vamos a hablar algo de sensibilidad. La sensibilidad se refiere a cuánto me baja una unidad de insulina rápida a la glicemia. Para términos generales, en un adulto se denomina como 50, entonces siguiendo la regla sería 275 menos nuestra meta dividido la sensibilidad, nos da 2.7 unidades de insulina de corrección. Entonces, en el caso de una hiperglucemia de 275 para este paciente con una meta de 140 y sensibilidad de 50, debería aplicarse 3 unidades de insulina para llegar a la meta. También se utiliza para corregir hiperglucemias en el paciente que tiene insulina basal pero no se corrige preprandial y de pronto tiene una crisis hiperglucémica. En la parte de mantenimiento, entonces vamos a evaluar las metas y el monitoreo, diciendo particularmente que las metas son individualizadas con cada paciente. Obvio, tenemos unas metas que son generales para el resto de la población, que se basan en tener una glicemia en ayunas entre 70 y 140 y una glicemia postprandial 2 horas después de cada comida entre 70 y 180 para garantizar lograr una hemoglobina glicosilada alrededor del 7% inferior, y también teniendo en cuenta nuestra triple meta de riesgo cardiovascular, que incluiría, además de la hemoglobina glicosilada, un control en la presión arterial y un control en el colesterol, digamos directamente en la medición del LDL, sin perder de vista las hipoglucemias de las cuales ya hablamos. Adicional a eso, debemos establecer un adecuado monitoreo que incluye una correcta glucometría. Entonces, ¿cómo debe ser esa correcta glucometría? Antes de realizar una glucometría, debo de lavarme muy bien las manos. Recordemos que en este momento estamos utilizando mucho gel antibacterial, y el gel antibacterial nos afecta la glucometría, hace que tomemos valores inadecuados. Entonces, siempre agua y jabón, retirando siempre el exceso de agua y de jabón, verificar siempre la fecha de vencimiento de todos nuestros insumos antes de usarlos, tirillas, lancetas. Frotar suavemente las yemas de los dedos puede ayudar a que por capilaridad salga la gota de una manera más adecuada y sin tanto dolor, y que en el punzón podamos seleccionar una profundidad menor para generar menos dolor. Se realiza la punción para tomar la gotica de sangre, se toma la gota con el glucómetro, se determina el valor de glucosa y se anota en la planilla. ¿Cómo lo vamos a anotar en nuestra planilla de automonitoreo? Pues en este, que es un esquema basal bolo, vamos a anotarlo. Si el paciente tiene, digamos, correcciones preprandiales, como lo hablamos ahorita, debe medirse antes y después de cada comida para realizar la corrección, y a las 2 horas después para poder garantizar que la insulina
tuvo un buen efecto. Digamos que si no se está haciendo correcciones preprandiales, entonces se realizaría medición 4 veces al día, antes del desayuno y 2 horas después del desayuno, 2 horas después del almuerzo y 2 horas después de la comida. Y en el caso en que tengamos pocos insumos para realizarnos glucometrías, que entreguen pocas tirillas o que eventualmente el paciente esté adecuadamente controlado, podemos realizar glucometría en ayunas y escalonado 2 horas postprandial. En algunas ocasiones vamos a solicitar un monitoreo de 1 a 3 de la mañana para descartar presencia de hipoglucemias. Traigo a colación acá los objetivos de la monitorización continua de glucosa, pese a que son tema de otra charla, para determinar las metas de ese monitoreo. Entonces, la idea es en diabetes tipo 2 y en diabetes tipo 1, pero digamos que en diabetes tipo 2 es buscar un TIR, un tiempo en rango superior al 70%, un tiempo en hipoglucemia menor al 5%, un porcentaje en la adherencia del uso del sensor superior al 80%, y esta tecnología se utiliza para dar corrección a la hipoglucemia. Siguiendo con la estrategia, entonces seguimos con la fase de la técnica, en donde vamos a hablar de la aplicación de los medicamentos, su almacenamiento para garantizar la estabilidad y el uso de aplicaciones. Entonces, hablando de la estabilidad de la insulina, tenemos en cuenta que la insulina es un medicamento que debe garantizársele la cadena de frío, debe mantenerse de 2 a 8 grados centígrados mientras no estén abiertos sus lapiceros, viales o digamos los cartuchos, y si está por encima de los 30 grados centígrados y a una temperatura, si está por encima de los 30 grados centígrados se nos va a dañar, debe permanecer siempre en la nevera, y si está por debajo de 30 grados centígrados, es decir, temperatura ambiente, un lapicero que ya está abierto, puede durar hasta 30 días. En la forma y uso correcto de administración de la insulina y de los análogos del GLP-1 tenemos que las zonas de aplicaciones en el perímetro abdominal, en la cara posterior de los brazos y en la cara también del muslo y en la cara anterior de la cadera. Es de aplicación subcutánea y hay que realizar pliegues o ángulos de aplicación siempre y cuando tengamos unas agujas de mayor calibre. La insulina ni el análogo del GLP-1 tiene un ángulo de aplicación, sino que está determinado por la aguja que usemos. Hay que recordar que las agujas para aplicación de insulina son precisamente para la insulina y no los debemos usar para sacar medicamento de los lapiceros de GLP-1. Y vamos a usar una aguja de acuerdo a la recomendación del fabricante. Entonces, es recomendado generalmente utilizar agujas de 4 milímetros que tienen el calibre perfecto para llegar al tejido subcutáneo, que es donde se nos va a absorber la insulina y el análogo del GLP-1. Y en el caso que tengamos agujas de 6 o de 8 milímetros, debemos hacer un pliegue y hacer un ángulo de aplicación de acuerdo a lo que observamos acá en las gráficas. Entonces, antes de realizar la aplicación de insulina, sería verificar que el lapicero esté funcionando bien, seleccionar la zona de aplicación, realizar el pellizco correcto, antes de realizar la desinfección, realizar el pellizco correcto, seleccionar la dosis adecuada en la cámara de dosis, realizar la punción, presionar el botón para que se administre la dosis total de la insulina y cuando llegue a 0 esperar de 5 a 10 segundos para precisamente garantizar la correcta o la totalidad de la aplicación del medicamento. En el caso de los agonistas del GLP-1, pues cabe mencionar que para el mercado nacional existen, digamos, la liraglutida de aplicación diaria, en el caso de la exenatida de aplicación semanal, la dulaglutida de aplicación semanal y la semaglutida de aplicación semanal. La exenatida de aplicación diaria y la albiglutida de aplicación semanal no están disponibles en Colombia. La aplicación entonces de los agonistas del GLP-1 en el caso de la dulaglutida es un lapicerito que viene con autoaplicación de dosis. La dosis está precargada en una cámara y viene con un botón de seguridad. Lo que debemos hacer es retirar el capuchoncito. En el momento que lo retiramos pasamos del candado de seguro al candado de aplicación y seleccionamos la zona de punción, presionamos el botón y debemos esperar alrededor de 5 a 10 segundos mientras que el émbolo hace la punción y se retrae. Durante ese tiempo vamos a escuchar 2 clics en los cuales garantizamos que entró el medicamento y salió la aplicación. Estos lapiceros son de una única aplicación, deben almacenarse de 2 a 8 grados centígrados y como lo dije es de una única aplicación, son lapiceritos individuales, siempre deben permanecer en la nevera.
En el caso de la exenatida, entonces este viene con su propia aguja, es una aguja de 8 milímetros que debe tener un ángulo de aplicación. Entonces lo que debemos hacer es primero abrimos el paquete, vamos a encontrar la agujita, le quitamos el adhesivo de plástico y ponemos la aguja sobre el lapicero. Vamos a encontrar dos colores en la parte posterior, debemos girar hasta que desaparezca la parte verde, que es donde se encuentra el vial. Esto es un sólido que se redispersa a solución, entonces ahí fracturamos la ampolletica, debemos agitar muy bien garantizando que se va a redispersar todo este sólido. Vamos a verificar en la cámara que esté totalmente disuelto, que no hayan cambios de coloración, ni partículas de color, ni grumos, y cuando estemos seguros que esté totalmente disuelto, vamos a seguir girando la parte del émbolo hasta que desaparezca la parte naranjada y ahí nos va a salir el émbolo de aplicación. Vamos a seleccionar la zona de punción, vamos a limpiar o a desinfectar, vamos a hacer la punción con ángulo de aplicación y con pliegue, y una vez que llegue, pues que se vea que se ha aplicado todo el medicamento, vamos a contar hasta 10 segunditos. Nos va a quedar una pequeña protuberancia, que ahí va a quedar el medicamento depositado. Este medicamento se aplica cada 8 días, el mismo día, no tiene una titulación y esa protuberancia no se debe tocar, ¿listo? Bueno, en el caso de la liraglutide, este es un GLP-1 de aplicación diario. Las agujitas no están incluidas dentro de su caja, pero se pueden utilizar. La recomendación es utilizar agujas de 4 milímetros. El lapicerito viene con una cámara de dosis y una cámara de donde está el medicamento, que es donde está el cartuchito, y también viene con una zona para seleccionar un volumen de purga o digamos de correcta comprobación del flujo del medicamento. Entonces debemos verificar que el medicamento, como es para múltiples aplicaciones, que haya flujo para garantizar que sí nos estamos aplicando el medicamento. Entonces lo primero que debemos hacer es coger la agujita, quitarle el adhesivo, colocarla dentro del pen, llevarlo hasta la selección de comprobación de flujo y revisar que sí salgan goteritas por la aguja. Si salen las goteritas es que efectivamente estamos con digamos flujo, hay aplicación del medicamento y ya podemos seleccionar nuestras dosis. En el caso de la liraglutide como Victoza tenemos dosis de 0.6, 1.2 y 1.8. La titulación se hace de manera semanal, es de aplicación diaria, pero la titulación se hace de manera semanal. A los 8 días podemos subir a la dosis de 1.2 y a las 8 días podemos subir a la dosis de 1.8 en el caso de pacientes con diabetes tipo 2. Incluso se puede llegar a dosis de 2.4 de 3 miligramos en el caso de pacientes con diagnóstico de obesidad. Después de colocar la agujita, seleccionar la dosis, voy a seleccionar la zona de punción, voy a hacer la aplicación. Como son agujas de 4 milímetros, entonces no voy a hacer ni ángulo ni selección de pliegue, voy a presionar el botón, voy a verificar que llegue hasta 0 y cuando llegue hasta 0 voy a contar 6 segunditos. Una vez pasen 6 segundos puedo retirar el lapicerito, puedo retirar la aguja sin ir a colocar nuevamente el protector interno porque nos podemos, digamos, chuzar con esa agujita. Voy a tapar el lapicerito y lo voy a poner en su almacenamiento. En el caso de la semaglutide es un bolígrafo muy similar al de la liraglutide, pero en este caso es de aplicación semanal. Debemos hacer la misma comprobación con el símbolo de comprobación de flujo. Esta comprobación de flujo vale la pena recordar que solo se hace en un lapicero por primera vez, no hay que hacerlo con cada aplicación. Bueno, después de que compruebo el flujo con el lapicerito de semaglutide, puedo seleccionar la dosis. La dosis en este caso viene de 0.25, que sería la dosis a utilizar durante las primeras 4 semanas. Después de esas 4 semanas se aumentaría la dosis a 0.5 miligramos, que sería una dosis de mantenimiento, pero incluso podría subirse la dosis hasta 1 miligramo si el médico tratante así lo considera. Seleccionamos la zona de punción, contamos los 6 segunditos después de que llegue hasta 0 y retiramos. Tener en cuenta siempre cómo se debe hacer la correcta eliminación de los riesgos de los elementos cortopunzantes. Los principales eventos adversos de estos medicamentos agonistas del GLP-1 están relacionados con su mecanismo de acción. Entonces, como hay un enlentecimiento del vaciamiento gástrico, pueden haber presencia de náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, puros síntomas gastrointestinales. También hay una estimulación del sistema nervioso central, entonces también puede haber aparición de dolorcito de cabeza. Y hay otros eventos que no son tan recurrentes, pero que son eventos graves que se tienen que, digamos, tienen que estar en conocimiento
medicamento de nuestros pacientes, y es que puede haber la presencia de pancreatitis, que es la inflamación de las células del páncreas, y el síntoma principal de esa pancreatitis es un dolor agudo en la zona abdominal. Entonces, si hay presencia de dolor agudo, siempre informar a nuestro equipo acompañante. Cetoacidosis diabética, esto en el caso de los pacientes que estén en manejo con insulina, puede dar lugar a una descompensación si no hay un adecuado, digamos, manejo de esa insulina, e hipoglucemia de igual manera con los pacientes que usan insulina. La aplicación en el caso de la insulina y de los análogos del GLP-1 debe tener una adecuada rotación para evitar formación de lipohipertrofias o lipodistrofias. Entonces podemos hacer rotación por cuadrantes, garantizando que al menos al volver al mismo sitio ya hemos pasado un tiempo en el cual ha podido sanar el tejido, evitando precisamente la formación de estos eventos de lipodistrofia o lipohipertrofia. Bueno, por último, en la estrategia, en la parte de la técnica, vamos a hablar de aplicaciones que nos pueden ayudar en este manejo. Entonces tenemos aplicaciones como Diabetes M, que nos tiene calculadora de bolos, registro de glicemias postprandiales, exporte de informes e envío de información. Tenemos MyDose Coach o DoseCheck, aplicaciones diseñadas para la autotitulación de insulina basal con el reporte de las glucometrías por parte del paciente. SEMA-App, que nos permite guardar recordatorios de aplicación del medicamento, recordatorios de citas, y adicional nos permite llevar como un control de la hemoglobina glicosilada y el peso. Y LibreLink, que nos permite escaneos para los monitoreos continuos de glucosa y el exporte de información a la nube para tener los datos disponibles para las citas. Digamos que eso también es tema de otra charla, la especificación de cada una de esas aplicaciones, pero cabe la pena resaltarlas. Entonces, como vemos en la estrategia para el programa de educación del paciente con diabetes tipo 2 que va a iniciar análogos del GLP-1, en el esquema basal bolo teníamos en la esfera de supervivencia 2 H's. Ahora, para el protocolo de insulina basal solo contamos con una H, siendo el resto del protocolo el mismo. ¿Por qué cambia? Porque ya no tenemos insulina de acción rápida, entonces no tenemos cómo corregir hiperglucemias, por ende no hay que enseñar la fórmula de la corrección, entonces solamente explicamos los mecanismos de acción, la regla del 15, planteamos las metas individuales para cada paciente. En este caso, pues evidentemente la meta es solamente en ayunas, que sería glicemia de 70 a 140, pero si se hace glucometrías postprandiales, eventualmente su meta sería de 70 a 180. En el monitoreo ambulatorio debería hacerse registro glucométrico todos los días en ayunas, y en algunos casos vamos a solicitar monitorización o después de la comida o antes de acostarse para ver esa diferencia entre cómo se acuesta y cómo se levanta con la glicemia. Traigo a colación en este, digamos, protocolo de insulina basal los medicamentos de insulina basal más análogos del GLP-1 en un mismo lapicero, los denominamos coformulaciones. En el caso del Sultofi es insulina de Gludec más liraglutide, en el caso del Soliqua es insulina glargina U100 más lixisenatide, y la titulación de estos medicamentos se hace con base a las unidades de insulina hasta lograr un máximo de GLP-1. Y en el protocolo para pacientes que solamente tienen agentes orales o que no tenían medicación previa, entonces desaparece por completo la fase de supervivencia. Ya no tenemos que controlar hipoglucemias porque no tenemos digamos medicamentos hipoglicemiantes, solamente en el caso de las sulfonilurias, pero no es tema de colación. Mantenimiento entonces en la esfera, vamos a hablar del mecanismo de acción del medicamento que vaya a usar y de los medicamentos orales que esté usando. Vamos a plantear metas con el uso del GLP-1, que para este caso sería la disminución de peso, el aumento de la tolerancia con una titulación progresiva y el bajo riesgo de hipoglucemia, porque es dependiente de glucosa la estimulación del páncreas. En la parte o en la esfera de técnica vamos a tener la aplicación correcta y el almacenamiento, y en la esfera de seguridad o seguimiento, el seguimiento a las RAM y a la titulación del medicamento. Bueno, en el caso del almacenamiento de los GLP-1, entonces debemos tener presente que hay que evitar el contacto directo con los rayos del sol, no contacto con el piso, estar alejado de los sitios de alta contaminación, y cuando ya lo tenemos en la nevera, en la cadena de frío, garantizando la temperatura y la humedad, que no esté cerca del motor, de zonas de contaminación, que no se meta el refrigerador a congelar.
Condiciones especiales por GLP-1, entonces en el caso del Trulicity dulaglutide debe permanecer en nevera siempre de 2 a 8 grados centígrados y no congelar. La titulación se haría dosis de 1.5 de manera semanal y si hay efectos adversos se puede volver a la dosis de 0.75. En el caso del Bidurio Noexenatide debe permanecer en nevera de 2 a 8 grados centígrados, el bolígrafo es de una única aplicación, no se debe congelar y no tiene titulación. En el caso del liraglutide como Victoza para el manejo de diabetes tipo 2, siempre que esté cerrado debe permanecer en nevera y no congelar, y una vez esté abierto y si la temperatura está entre 15 y 30 grados centígrados puede permanecer por fuera durante 30 días, y si la temperatura supera los 30 grados centígrados se debe conservar en nevera de 2 a 8 grados centígrados hasta por 30 días. Igualmente la Saxenda. La titulación en el caso de la Victoza se hace de 0.6 miligramos todos los días durante una semana. Después de esos 8 días se puede subir a la dosis de 1,2 si hay adecuada tolerancia y efectividad, y a los 8 días se puede subir la dosis a 1,8. Y en el caso de la Saxenda podemos aumentar incluso las dosis a 2,4 o a 3 miligramos en indicación para sobrepeso y obesidad. En el caso de Ozempic, el lapicerito debe estar, cuando está cerrado, debe permanecer en nevera de 2 a 8 grados centígrados y una vez abierto puede permanecer a temperatura ambiente de 15 a 30 grados centígrados por 56 días, o si la temperatura por fuera es superior a 30 grados centígrados se debe conservar en nevera de 2 a 8 grados centígrados hasta por 56 días. La titulación de los Ozempic, entonces, como ya también lo mencionamos, sería 0.25 miligramos durante 4 semanas. Después de esa cuarta semana se comienza con la dosis de 0.5 miligramos y se puede llegar a la dosis de 1 miligramo si el equipo médico así lo recomienda, en el caso de que no tengamos una buena efectividad del medicamento. Muchísimas gracias.